Las guerras celestiales en la antigua China, revelaciones de milagros y conversión sobrenatural en un pequeño pueblo de la antigua China, donde la brisa suave susurraba secretos de tiempos antiguos. Mateo, un hombre de fe, vivía con su esposa Ana y su hijo Lucas. Desde que era niño, Mateo había venerado a San Judas Tadeo, su santo patrón. Este fervor era contagioso. Ana y Lucas siempre lo acompañaban en sus oraciones, formando un trío espiritual que iluminaba el hogar. Pero, como en las historias de héroes, la calma fue interrumpida. Una oscura enfermedad comenzó a infiltrarse en cada rincón de su amada aldea, dejando tras de sí miedo y desesperanza, sembrando la duda en los corazones anteriormente firmes. Mateo, fiel a su tradición de oración, se encontró apropiando la capilla del pueblo como su refugio. Allí, rodeado de velas que danzaban como llamas de esperanza, organizó noches de oración. La atmósfera estaba cargada de incienso y cantos resonantes que se elevaban al cielo, mezclándose con las súplicas de aquellos que necesitaban consuelo. Era un verdadero eco de devoción, y Mateo, con cada palabra, tejía un lazo inquebrantable entre su comunidad y Dios. Sin embargo, conforme la enfermedad hacía estragos, la duda comenzó a infiltrarse en Mateo, socavando su fe. Al llegar la noche, un oscuro presagio silencioso se apoderó de él. Cuando Lucas cayó gravemente enfermo, la desesperación envolvió su corazón con la fuerza de una tormenta. Se aferró a las promesas de San Judas, clamando en sus oraciones con fervor, tanto por la sanación de su hijo como por un rejuvenecimiento de la fe en su pueblo. En ese lugar sagrado, los días y las noches se entrelazaban, fluyendo en un mar de súplicas tras las paredes de la capilla. Una noche fatídica, mientras la aldea reposaba en un sueño incierto, Mateo se encontró solo en la capilla. La soledad y la tristeza lo abrumaban, pero una presencia divina lo envolvió, trayendo una paz inexplicable. Con lágrimas en los ojos, pidió a Dios una señal. De pronto, un brillo celestial descendió sobre el altar. La luz era tan intensa que iluminó cada rincón, llenando la capilla de una fragancia dulce y envolvente que despertó a todos los vecinos. Atraídos por esa luz, comenzaron a llegar, esperanzados y ansiosos por comprender el misterio que se había desatado, y en ese instante, Lucas comenzó a reaccionar. Por fin, se levantó de su lecho, completamente sano, y comenzó a gritar con alegría, presentando su fe y su amor por Dios con una pureza infantil que conmovió a todos. En la capilla, los testimonios de milagros comenzaron a brotar, como ríos de agua viva desbordando la tierra seca de la duda. Aquellos que habían dudado se arrodillaron, llenos de asombro, rindiendo homenaje al poder sobrenatural que se manifestaba ante sus ojos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La atmósfera de la capilla se electrificó. La luz se intensificó, y el clamor de los fieles resonó como un canto celestial. La comunidad, avivada por el milagro, sintió que tenían una misión renovada: difundir el amor y la esperanza que había renacido de las cenizas de la desesperación. Sin embargo, en el corazón de Mateo, una inquietante pregunta brotaba. ¿Realmente entendían cómo enfrentar las pruebas venideras? La luz en la capilla comenzó a desvanecerse lentamente, y un eco distante resonó en su mente, recordándole que las guerras celestiales apenas habían comenzado. ¿Estaba el pueblo listo para lo que el destino les tenía? ¿Preparado? Mateo observaba a su alrededor con una mezcla de asombro y responsabilidad. La capilla, una vez fría y desolada, ahora estaba llena de fervor y vida. Los rostros de su gente iluminados por la luz celestial reflejaban la esperanza renovada que ahora anidaba en sus corazones. Había testigos de un milagro, no solo en la sanación de Lucas, sino en la transformación de un pueblo que, aunque asustado, comenzaba a recordar su fe. La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. Mateo, mira cómo la gente se abraza, cómo vuelven a encontrar la alegría. Ella sonreía, pero en sus ojos había un fulgor de preocupación. ¿Y si la oscuridad vuelve a acecharnos? Debemos permanecer unidos, respondió Mateo con determinación. No solo para enfrentar las pruebas, sino para ser un refugio para aquellos que buscan esperanza.
La seguridad en su voz parecía reavivar la fe de quienes los rodeaban, y poco a poco, la capilla se transformó en un canto de agradecimiento esa noche, como un eco del milagro, las velas se renovaron, y los cánticos se elevaron como un tributo al cielo. Era un acto de adoración que solo podía ser descrito como una danza celestial, donde cada nota era un rayo de luz. Mientras Mateo lideraba las oraciones, las palabras se entrelazaban con las historias de cada persona presente, creando una red de fe que sostenía a toda la comunidad. Sin embargo, en el fondo de su ser, Mateo no podía escapar de la inquietante sombra que acechaba. Recordó el murmullo de los ancianos en el pueblo, sus advertencias sobre la sombra que siempre acechaba, como un lobo al acecho. ¿Qué vendría después? ¿Podrían resistir la oscuridad que había amenazado sus vidas una vez más? Al final de la noche, cuando los fieles comenzaron a dispersarse, Mateo sintió la necesidad de compartir su inquietud. Reunió a Ana y Lucas en la plaza del pueblo, donde la luna brillaba sobre ellos como un faro. Hemos visto el poder de Dios, comenzó, su voz llena de fervor. Pero también debemos estar en guardia. Las pruebas son inevitables, y preparar nuestros corazones es nuestra prioridad. Ana lo miró con un espíritu decidido. Debemos enseñar a otros a orar, a buscar la luz en medio de la oscuridad. Lucas, con su inocente sabiduría, exclamó, Dios siempre gana. Él nos ama y nos protegerá. Esa fe pura de un niño resonó en Mateo, y un rayo de esperanza lo atravesó. Mientras la familia se abrazaba, una brisa repentina corrió a través de la plaza, trayendo consigo un murmullo que solo Mateo pareció escuchar. Era un susurro, una advertencia tal vez, directo del cielo. Preparaos, amados, el desafío no ha terminado. Con el corazón acelerado, Mateo comprendió que no podían bajar la guardia. El milagro había traído luz, pero eso también significaba que la oscuridad buscaría infiltrarse nuevamente. Sin embargo, si estaban juntos en oración y fe, podrían resistir cualquier embate. En los días siguientes, las noches de oración continuaron. La capilla se convirtió en un punto de encuentro sagrado, donde las almas se unían a un propósito mayor. Pero el miedo y la ansiedad seguían acechando, como dragones en las sombras, dispuestos a devorar la paz. Así, la comunidad se preparaba para enfrentar tanto lo visible como lo invisible, armados de fe y amor. ¿Pero sería suficiente? Mateo sabía que estaban a las puertas de una batalla espiritual mucho mayor, y en su corazón, un nuevo reto clamaba por ser enfrentado. ¿Estarían verdaderamente listos para lo que vendría a continuación? La respuesta podría cambiarlo todo. Los días se sucedían, y mientras las oraciones resonaban en la capilla, Mateo comenzó a notar pequeños cambios en la comunidad. Las viejas tristezas parecían desvanecerse, como una bruma que se levanta al amanecer. Sin embargo, la sombra que él sentía en su corazón le decía que la calma era solo un preludio, como un suave susurro que promete una tormenta. Cada noche, después del servicio, un grupo de fieles se quedaba atrás para discutir, compartir sus miedos y fortalecerse mutuamente. Ana tomó la iniciativa de organizar estas reuniones. Con un fervor juvenil, propuso que cada uno compartiera un pasaje de la Biblia que les hablara, como un faro que guiaba a los perdidos en la oscuridad. Mateo se unía a su entusiasmo, y pronto, la capilla se llenó de voces, risas y testimonios. Una noche, mientras el fuego crujía en la pequeña hoguera que habían encendido, Mateo se animó a compartir un pasaje. Isaías 41:10 dice, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios. Estas palabras son nuestra armadura. Debemos grabarlas en nuestros corazones. Las palabras brotaron de su pecho con la fuerza de un torrente, resonando con cada persona presente. Sin embargo, en su interior, notaba las grietas de la incertidumbre. Había momentos en que la duda le asaltaba. ¿Y si, a pesar de la fuerza de su comunidad, no podían enfrentarse a lo que se avecinaba? Esa pregunta lo atormentaba incluso en sus sueños, donde las sombras danzaban arrogantes, burlándose de su fe. Una semana después de su oración colectiva, algo inusual comenzó a suceder. Las viejas historias de los ancianos acerca de apariciones sobrenaturales y acontecimientos extraños empezaron a circular entre el pueblo. Un hombre, conocido por su escepticismo, había afirmado haber visto una figura resplandeciente en los campos al borde del pueblo. Vino a mí, dijo con voz temblorosa. Me habló en un lenguaje que nunca había escuchado, pero sentí paz. Mateo no pudo evitar sentir un estremecimiento. La comunidad comenzó a murmurar sobre estos encuentros, y allí estaban, reunidos en la capilla, discutiendo si aquello era un signo de lo que estaba por venir. Las sombras que temían parecían cobrar vida en las narraciones, danzando en la mente de todos.
Si de verdad hay fuerzas que se enfrentan a nosotros, comenzó Ana con voz firme, debemos permanecer conectados. El amor que compartimos, la fe que fortalecemos, son nuestras mejores armas. Lucas, siempre pura luz, levantó su manita ansiosamente. Yo quiero que todos aprendamos a cantar esas canciones que nos hacen fuertes. Su inocencia iluminó la mezcla de temor y esperanza que todos sentían, así nació una decisión colectiva. Cada noche, después de las oraciones, se organizarían ensayos para aprender las canciones que habían resonado en sus corazones. Las melodías se unieron como un solo canto, un canto que reverberaría en el cielo y desharía cualquier oscuridad. En medio de ese fervor, Mateo sintió la presión de su propio espíritu. Una voz interior lo instaba a buscar más, a no solo aventurarse en las apariencias, sino a explorar la profundidad de su relación con lo divino. Las historias de los ancianos, las visiones del pueblo, todo parecía entrelazarse en una exquisita red de lo sobrenatural. Sin embargo, un susurro continuaba sonando, preparaos. Mateo sabía que esa palabra llevaba más peso del que parecía, un recordatorio de que no podían bajar la guardia. Mientras entonaban sus primeras canciones de esperanza, desde el fondo de su ser Mateo sabía que estaban a punto de enfrentarse a algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda su comunidad. ¿Qué desafíos les esperaban en el horizonte, y cómo responderían ante el llamado de lo celeste? El viento soplaba más fuerte, y con él, la llegada de lo desconocido. La semana transcurrió con un aire de expectación, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Cada noche, la capilla se llenaba con la melodía de los acordes que resonaban entre amigos, un sonido que se entrelazaba con sus oraciones. Las voces de Mateo, Ana, Lucas y los demás creaban una armonía que parecía elevarse entre las estrellas, pero en el fondo de su corazón, Mateo sentía la inminencia de una batalla. No era una guerra de espadas ni de fuerzas físicas, se trataba de un enfrentamiento espiritual. Las historias que empezaron a fluir entre la comunidad eran como ecos de advertencia, tornándose cada vez más vívidas. Uno de los ancianos, don Alberto, compartió una visión que tuvo en sus sueños. Vi un gran campo de luz y oscuridad, ambas fuerzas se estaban preparando. Debemos estar listos. Con el rostro iluminado por el fuego de la hoguera, Ana levantó la mano con determinación. No debemos temer. Si estamos unidos, la luz siempre prevalecerá, dijo con una convicción que reverberó por toda la capilla. Aplaudió, y todos la siguieron, como si en cada aplauso sellaran su pacto de fe. Esa noche, después de los ensayos, Mateo se quedó solo un momento, sintiendo el peso del silencio. El viento había cobrado un tono diferente, casi como un lamento. Sintió una brisa fresca que le rozó el rostro, casi como un susurro celestial en medio de la quietud. Mateo, prepara a tu gente, resonó en su alma, y él asintió, como si entendiera el peso de esa instrucción. Al día siguiente, mientras la comunidad continuaba compartiendo sus testimonios y revelaciones, Mateo decidió que era hora de un encuentro especial. Organizó una reunión en la gran plaza del pueblo. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la gente que se congregaba, susurrando su confianza. Hermanos, amigas, lo que nos espera no podemos verlo, pero tenemos el poder de enfrentarlo. Unámonos en fe y amor. Esa noche, cada rostro mostrado en la plaza iluminado por faroles ardientes, Mateo se dispuso a compartir su propia experiencia. He sentido una sombra en mi corazón, una angustia que no puedo explicar. Pero en ese mismo instante, he sentido a Dios llamándome, guiándome hacia algo grande, algo asombroso. La multitud lo miraba, algunos con lágrimas en los ojos. Esa conexión era palpable, el aire estaba cargado de energía, como si todo alrededor estuviera vivo y expectante. Decidieron orar juntos, cada uno elevando su voz y sus intenciones. Las plegarias subieron como columnas de humo en la noche, entrelazándose hasta disipar cualquier rastro de miedo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un destello de luz surgió en el horizonte, iluminando el oscuro cielo estrellado. ¿Qué es eso?, susurró alguien. Todos miraron hacia la dirección del resplandor, y un murmullo se extendió como un eco entre ellos. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, un sentimiento de asombro y reverencia envolvió la plaza. La luz comenzó a moverse, danzando como una corriente suavemente. Era un recordatorio de que no estaban solos, de que había ángeles en sus batallas, y Dios siempre estaba en control. Canten, gritó Ana con alegría, y entonces, como un solo cuerpo, comenzaron a alabar. Las melodías llenaban el aire, formando un canto que parecía resonar hasta el mismo cielo.
Fue un momento de unión total, marcado por la certeza de que la luz estaba triunfando sobre la oscuridad. Pero el destello continuó, trasladándose lentamente hacia el centro de la plaza, un signo palpable de que algo trascendental iba a suceder y así, con la congregación llena de fe, la pregunta de Mateo se disparó en su mente: ¿qué milagros vendrán tras esta revelación de luz? ¿Qué preparativos aún nos esperan antes de que todo cambie por completo? El viento susurró, llenando el aire con un mensaje claro. La batalla apenas comenzaba. Mateo sintió un estremecimiento recorrer su ser cuando la luz se acercó y se posó en el centro de la plaza, creando una atmósfera vibrante de expectativa. La comunidad, aún en oración, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Era el momento en que lo espiritual y lo terrenal se encontraban. La música se detuvo, dejando un silencio reverente donde el ruido del mundo exterior se desvaneció. De repente, un suave murmullo se escuchó desde el destello. Era una voz apenas audible, como el canto de un ángel cantando con amor. No temáis, amados míos. Vuestras oraciones han sido escuchadas, y los cielos están en movimiento. Las palabras reverberaron en los corazones de todos, llenándolos de paz y fortaleza. Con renovada energía, Mateo dio un paso adelante, sintiendo que algo sobrenatural lo empujaba. Escuchamos, Señor. Estamos aquí, dispuestos a ser instrumentos de tu luz. Guíanos. Su voz resonó en la noche, impregnada de un fervor que encendió esperanzas dormidas. Ana lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. Mateo, ¿qué crees que significará esto?, preguntó, casi en un susurro, pero con el eco de fuerzas mayores en su voz. Podemos sentirlo. Esto no es solo una luz, es un llamado. En ese instante, el destello se intensificó, transformándose en una figura brillando en el aire. Era un ángel, sus alas relucían con una luz que parecía tener vida propia. Vengo a advertirles, dijo con una voz profunda, cargada de amor y autoridad. La oscuridad se aproxima, pero el poder de la luz en ustedes es mayor. Manténganse unidos y alertas. Las palabras del ángel resonaron en cada uno de los presentes, y un firme sentido de propósito comenzó a florecer en sus corazones. Lucas, con su voz temblorosa, habló: no solo debemos esperar a que la luz nos guíe, debemos ser luz en este mundo. ¿Cómo enfrentamos lo que se avecina? El ángel sonrió, como si supiera que este momento era crucial. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. La fe será su armadura, el amor su espada. Sean la luz en la oscuridad. Cada palabra era como un mantra sagrado que quedó grabado en sus almas. Mateo sintió como si el peso de la responsabilidad se volviera ligero. No estamos solos, Dios está con nosotros, pronunció, dejando que su voz se fundiera con el eco de la proclamación del ángel. La comunidad estalló en un aplauso emocionado, como si el canto se hubiera elevado a nuevas alturas. La luz envolvió a cada persona presente, abrazándolos con su calidez y protección. Mientras el ángel comenzaba a desvanecerse, dejó atrás una última exhortación: recuerden, la victoria ya ha sido ganada, pero el camino no será fácil. Cada decisión que tomen, cada acto de bondad, cada vez que elijan el amor sobre el odio, estarán ganando esta batalla. Vayan en paz. A medida que la figura desapareció, Mateo miró a su alrededor. La plaza estaba llena de rostros iluminados por la luz que aún persistía. Las conversaciones comenzaron a fluir, los corazones ardían con una fe renovada. Debemos reunirnos más, sugirió Ana, ahora llena de energía. Planifiquemos oraciones, actividades, momentos de adoración. Desde ahora, debemos ser un testimonio de esta luz que hemos recibido. Mateo asintió, lleno de gratitud por la unidad que había crecido entre ellos. Pero en lo profundo de su ser, sentía una inquietud latente. ¿Qué pruebas vendrían? ¿Cómo poner en práctica la fe que habían proclamado? Mientras ese pensamiento giraba en su mente, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo un aire de incertidumbre. Podía sentir que la batalla espiritual se acercaba y que cada uno de ellos debía estar preparado. Así, la noche se llenó de planes y compromisos, con la certeza de que la luz siempre triunfa, pero también con la profunda conciencia de que los desafíos estaban por llegar. La comunidad, con corazones ardientes, comenzó a alistarse para el viaje que les esperaba y en el horizonte, una nueva realidad se comenzaba a formar. ¿Qué desafíos y milagros se desatarían cuando su fe fuese puesta a prueba? ¿Estarían listos para responder al llamado divino? El futuro se mantenía velozmente incierto, pero ellos se sentían más preparados que nunca. El amanecer llegó despacio,
como si la misma naturaleza se tomara un momento de reflexión. Mateo se despertó con el brillo del sol filtrándose a través de las ventanas. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente, mientras las imágenes de la noche anterior danzaban ante sus ojos. En su corazón, una mezcla de emoción y nerviosismo latía intensamente. La plaza había cambiado. No solo por la luz que habían recibido, sino porque ahora parecía ser un lugar de reunión, un altar del que emanaría la esperanza y la fe renovada. Mateo sintió que la responsabilidad de guiar a su comunidad recayó en él, sin embargo, su fe lo empujaba hacia adelante. Las primeras luces del día comenzaron a traer consigo rostros familiares, cada uno imbuido de una energía diferente, como si pudieran sentir la llamada de algo mayor. Ana, con su cabello desordenado y una sonrisa brillante, se acercó a él. Mateo, la comunidad está lista. Tenemos que planear cómo compartir lo que hemos experimentado. Con cada palabra, la determinación de Ana le recordaba el propósito que llevaban dentro. Sí, haremos algo especial. Necesitamos que cada uno sienta la luz en su vida, como nosotros la sentimos anoche, respondió Mateo, sintiendo el peso de la causa. Juntos, decidieron convocar una reunión. Mandaron mensajes a través de todo el pueblo, llamando a todos a reunirse al caer la tarde. La emoción se podía percibir en cada rincón. Las personas comenzaban a hablar de lo que había ocurrido, compartiendo testimonios de fe e inspirando a otros a unirse al camino. Mientras se preparaban, Mateo se sintió compelido a buscar un lugar tranquilo donde poder orar. Se alejó un poco de la plaza, y se sentó en un banco de madera bajo un frondoso árbol, sintiendo la frescura de la brisa. Cerró los ojos y elevó su alma, pidiendo dirección y fortaleza. ¿Cómo podrían enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba? ¿Cuál sería el primer paso? En medio de su oración, un sonido atrajo su atención. Un grupo de niños jugaba cerca, riendo y corriendo. La alegría en sus rostros le destacó cuán puro e inocente era el espíritu de aquellos pequeños. Al observarlos, una idea brotó en su corazón. Debemos involucrar a los jóvenes, ellos son la energía de nuestras esperanzas, pensó. Mientras regresaba, reviviendo esa chispa de creatividad, notó que un sinfín de personas comenzaba a congregarse. La plaza resplandecía de unidad. Al verlos, Mateo sintió que la luz del ángel aún brillaba en ellos. La música comenzó a sonar suavemente, y esa serenidad llenó el ambiente. Esa noche, la comunidad se reunió con expectativas fervientes. Mateo, de pie frente a todos, pronunció sus palabras con una voz apasionada. Amados amigos, estamos aquí por un propósito divino. Hemos recibido un llamado, y es nuestro deber ser luces en este mundo oscuro. El entusiasmo creció, y uno a uno comenzaron a compartir sus experiencias, relatos de cómo esas palabras habían impactado profundamente sus vidas. Cada historia que se relataba parecía avivar la llama. Algunos lloraron de alegría, otros compartieron risas, pero todos estaban ahí, en un mismo espíritu. Sin embargo, en el fondo de su mente, Mateo sentía que algo más se acercaba. La advertencia del ángel seguía viva en él, y aunque la reunión era hermosa y llena de fe, sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Las palabras del ángel retumbaban en su mente: el poder de la luz en ustedes es mayor. Mientras las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, un escalofrío recorrió la plaza. La noche se sumergió en la profunda quietud que precede a una tormenta, y Mateo sintió que la atmósfera cambiaba sutilmente. Los rostros de la comunidad, ahora llenos de luz, también mostraban un atisbo de inquietud. ¿Qué sombras acechaban en el horizonte? ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaba por desatarse? Mientras sus corazones latían al unísono, un profundo susurro pareció colarse en el aire, recordándoles que esta batalla espiritual era solo el comienzo. La pregunta era clara: ¿cómo afrontarían la oscuridad que se acercaba? Mateo se quedó mirando las estrellas, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la incertidumbre. La plaza, aunque iluminada por la fe de la comunidad, parecía un campo de batalla. Cada persona allí presente también percibía la tensión. Conversaciones susurradas surgían entre ellos, murmullos que llevaban inquietud y esperanza a la vez. Ana, que había estado a su lado, lo miró con preocupación. Mateo, ¿qué piensas que sucederá ahora? Su voz era suave, pero había un anhelo profundo en ella. Mateo se giró hacia ella, comprendiendo que, aunque la luz brillaba entre ellos, la oscuridad amenazante era real. No lo sé, Ana. Pero debemos estar preparados. La luz que llevamos dentro es nuestro escudo,
Pero no debemos subestimar a la sombra que se avecina, los murmullos aumentaban, y Mateo sentía la responsabilidad de ser fuerte, de ser el líder que su comunidad necesitaba. Se levantó una vez más y, con voz firme, convocó la atención de todos. Amigos, hoy somos un solo cuerpo. Esta luz que hemos recibido anoche no solo es para nosotros, sino para el mundo. Pero para brillar con fuerza, necesitamos unidad. Necesitamos fe inquebrantable. Los ojos de la gente se fijaron en él, algunos asintiendo con determinación. Mateo continuó, consciente de que su mensaje era vital. Las sombras pueden ser grandes, pero las promesas de Dios son aún mayores. En nuestras manos hay poder, deberíamos clamar juntos. Dios está con nosotros y, si estamos unidos, no habrá oscuridad que prevalezca. Las palabras resonaron y comenzaron a alzar voces de alabanza. Los niños, aquellos pequeños que habían sido tan fuente de inspiración, bailaban alrededor de los adultos como si supieran que la alegría siempre sobrepasa el miedo. Un canto espontáneo brotó de la multitud, una canción que llevaba el eco de la esperanza. Mateo sonrió, el espíritu de la comunidad se hacía palpable, pero en lo profundo de su ser, sabía que aquel no era el final. Un desafío mayor se avecinaba. Ese susurro que había sentido en el aire empezó a intensificarse. Había una urgencia en su interior que no podía ignorar. Necesitamos un plan, pensó. Debemos enfrentar esto con la fe por delante. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba por el horizonte, Mateo se reunió con algunos de los líderes de la comunidad. En el rayo dorado de la mañana, se sentaron alrededor de una mesa rústica, que estaba adornada con flores silvestres. Ana estaba allí, lista para tomar notas con fervor mientras escuchaba las ideas de todos. La decisión fue unánime: organizarían una vigilia de oración y agradecimiento, una forma de fortificarse ante los oscuros tiempos que se acercaban. Esto no se trata solo de nosotros, dijo Mateo, sino de rescatar a quienes están en las sombras. Debemos salir y llevar la luz a esos rincones olvidados. En cada casa, en cada corazón que está luchando. El grupo comenzó a planear como si diseñaran un mapa hacia la redención. Compartieron historias de aquellos que habían caído en la desesperación, en la tristeza. Mateo sintió que cada palabra construía un puente, uniendo corazones para un propósito divino. Durante el día, el pueblo se preparaba, y cuando la noche llegó, regresaron a la plaza. La vigilia empezó, repleta de oraciones y clamores a Dios, con la expectativa de que algo sobrenatural estaba por suceder. En la penumbra, las antorchas encendidas arrojaban un resplandor dorado, reflejando no solo luz, sino la fe colectiva de una comunidad unida. Pero justo cuando todos estaban perdidos en adoración, un temblor sutil recorrió el suelo, como un aviso palpable, un recordatorio de que la batalla espiritual estaba a punto de intensificarse. Mateo sintió el aire cambiar de nuevo, y con los ojos cerrados, una pregunta surgió en su mente: ¿serían lo suficientemente fuertes para resistir la prueba que se avecinaba? Su corazón latía con la incertidumbre: ¿qué les depararía la noche? Una nueva revelación estaba por venir, y cada alma allí presente se preparaba para lo inesperado. La vigilia continuó, y la atmósfera se tornó aún más densa. Los murmullos de los fieles comenzaban a resonar como un poderoso eco en el cielo estrellado. Cada súplica, cada clamor lanzado al viento, parecía estar cruzando un umbral, alcanzando las puertas del cielo. Mateo, con el corazón palpitante, levantó las manos, invitando a todos a unirse en un clamor unánime. «Aclamad al Señor con fuerza», exclamó, «Él es nuestra roca, nuestro refugio». En este momento, no hay lugar para el miedo. Estamos aquí, juntos, por un propósito mayor. Dios está escuchando cada lágrima y alabanza. Las voces se elevaron, mezclándose en un canto celestial. Algunos lloraban, otros sonreían, y en medio de esa marea de emociones, Mateo sintió algo que lo llenó de esperanzas renovadas. Una presencia reconfortante llenaba la plaza, como si los ángeles estuvieran entre ellos, uniendo sus voces a la adoración. La vigilia se extendía, y de repente, un movimiento sutil pasó a través de la multitud. Las antorchas comenzaron a temblar, iluminando caras llenas de asombro. En un rincón de la plaza, un grupo de jóvenes empezó a moverse de manera extraña. Sus cuerpos parecían estar bajo una influencia sobrenatural, danzando alegremente, sin miedo a lo que pudiera ocurrir. Ana, que había estado observando con atención los rostros a su alrededor, no pudo evitar dejar escapar un grito de alegría. «Miren. Están renovados por el Espíritu». Las palabras fluían como agua bendita, llenando el aire de una energía vibrante.
Mateo miró a su alrededor, sintiendo que algo extraordinario ocurría. ¿Era posible que la alabanza colectiva lograra abrir puertas tanto en los cielos como en sus corazones? Vamos, sigamos adelante, les animó. Estamos en medio de un movimiento divino. No nos detengamos ahora, cada palabra de Mateo parecía pulsar en el ambiente. La desesperación de días pasados se desvanecía, dando paso a un grito de fuerza inigualable. La fe de la comunidad ardía con una intensidad que los empujaba hacia adelante. Se unieron en oración, y las voces resonaban como truenos, cada súplica unificada en un clamor apasionado. De pronto, la tierra tembló de nuevo, y un resplandor iluminó el cielo oscuro. Algunos se arrodillaron, mientras otros levantaron las manos hacia la luz brillante que parecía aterrizar entre ellos. «Es el Señor», exclamó alguien en la multitud. «Él está aquí con nosotros». Mateo, incapaz de contener la emoción, miró hacia el cielo, sintiendo que la presencia divina se hacía palpable. En ese instante, comprendió algo fundamental: las sombras que nos acechan son reales, pero la luz de Dios siempre es mayor. El aire se llenó de murmullos de asombro, de solicitudes y de proclamaciones de fe. Las dudas que habían acechado a cada uno de ellos se desvanecieron, y las promesas de esperanza comenzaron a surgir en sus corazones. «Él nos ha fortalecido». «La batalla no es nuestra, pero su victoria es inminente», resonó la voz de Mateo, mientras la congregación respondía con un grito de alabanza. Sin embargo, en medio de su celebración, una sombra oscura se deslizó silenciosamente entre ellos. Las luces titilaban al unísono con la turbulencia en sus corazones, trayendo consigo una inquietante advertencia. El cielo pareció oscurecerse de nuevo, dejando un eco de misterio en el aire. ¿Qué es lo que se acerca en esta oscuridad?, Mateo se preguntó, sintiendo la inquietante presencia que se integraba en la vigilia. ¿Acaso era la prueba definitiva que debían enfrentar? Sus corazones latían en unísono, pero la luz seguía brillando. Su fe podría ser la clave para desenredar lo que vendría. Mientras todos esperaban, atónitos por lo que estaba sucediendo, Mateo respiró hondo. No podía escapar a la verdad que se avecinaba, y supo que la próxima noche traería consigo una revelación aún más profunda. La tensión en la plaza era palpable. Un silencio repentino se había apoderado de los fieles, mientras miradas llenas de expectación se volvían hacia Mateo, quien sentía en su interior una mezcla de miedo y determinación. Esta noche no sería una vigilia común, sentía que estaban al borde de algo trascendental. «Permaneced firmes», instó Mateo, levantando la mirada hacia el cielo, buscando alguna señal en la oscuridad. «La luz de Dios echa fuera las tinieblas. No temáis, lo que se acerca no puede prevalecer». Su voz resonó con un poder renovado, y aunque el aire era tenso, la fe en la comunidad comenzaba a resurgir a su alrededor. Las antorchas danzaban como lenguas de fuego, proyectando sombras fluctuantes sobre los rostros expectantes. De repente, un susurro suave, casi un canto, emergió del fondo de la plaza. Era Ana, su voz clara como el cristal, resonando con cada nota. «Alabad al que vive y reina. La victoria es nuestra en Cristo Jesús». Su proclamación estaba cargada de fe, y los corazones se unieron en un clamor de alabanza. En ese momento, el resplandor del cielo comenzó a intensificarse. Los rostros asombrados se iluminaban, y los murmullos de temor se transformaron en gritos de alegría. Algunos comenzaron a danzar, dejándose llevar por la energía espiritual que abundaba en el lugar. Sin embargo, la sombra seguía acechando, y Mateo no podía ignorar su presencia ominosa. Luego, todo sucedió muy rápido. El cielo se partió, momento impresionante que parecía una herida abierta en la oscuridad. Un ángel, radiante y glorioso, descendió y se posó en medio de ellos. La multitud cayó de rodillas, sintiendo un profundo temor reverente. El ángel, con una voz potente y llena de amor, proclamó: «He sido enviado a traer mensaje de esperanza. La lucha que enfrentáis en este momento es una señal de que Dios ha escuchado vuestras oraciones». La revelación llenó de asombro a todos, mientras Mateo sentía que la presencia del Señor envolvía la plaza. «¿Qué debemos hacer?», gritó uno de los ancianos, su voz temblando tanto de incredulidad como de fe. «Debéis permanecer unidos y en oración», dijo el ángel, sus ojos reflejando la luz celestial. «No hay batalla que no se gane en el espíritu, la victoria está más cerca de lo que creéis». Mateo, empoderado por las palabras del mensajero, se levantó y levantó su mano hacia el cielo. «¿Qué vamos a derrotar hoy? Es tiempo de clamar. Es tiempo de restablecer la justicia».
Con cada palabra, la comunidad se unía, alzando sus voces como un solo cuerpo, en un clamor que retumbaba en el aire como un verdadero ejército espiritual, pero en medio de esa poderosa adoración, la sombra oscura no se había ido. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo más se acerca, reflexionó, el pensamiento llenándolo de un profundo sentido de urgencia. Mientras las voces seguían elevándose, él no podía evitar preguntarse, ¿qué desafío debemos enfrentar para recibir la intervención divina que buscamos? ¿Qué veremos cuando la luz finalmente disipe esta oscuridad? La pregunta quedó en el aire, resonando en los corazones de los presentes, mientras el cielo parecía esperar una respuesta. La vigilia continuaba, pero más que eso, estaban al borde de una revelación que cambiaría todo. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? La noche apenas comenzaba. La noche en la plaza se vistió de una vibrante intensidad espiritual. Mateo sentía cada latido de su corazón resonar con la fuerza de la comunidad unida en oración. Las palabras del ángel resonaban en su mente, llenándolo de valor, pero también con la inquietante sensación de que una batalla se avecinaba. A su alrededor, los rostros reflejaban la luz que habían recibido, pero la sombra seguía acechando, y todos, en el fondo de sus corazones, lo sabían. Unidos, seremos fuertes, anunció Mateo, su voz repleta de fervor. Este no es solo un momento de adoración, es una preparación para la lucha que tenemos por delante. Todos asintieron, el murmullo de afirmación llenó el aire, un eco de fuerza y resolución. Ana, viéndolo con admiración, agregó, la luz que tenemos no es solo para nosotros. Debemos llevarla a los que están en la oscuridad, a aquellos que aún dudan de la esperanza. La pasión en su voz alentó aún más a la multitud, mientras los cánticos continuaban. De repente, la plaza se oscureció como si un manto de sombras hubiera caído sobre ellos. Un estremecimiento recorrió la tierra, y todos se miraron con preocupación en sus ojos. El aire se volvía pesado, como si presagiara algo increíblemente poderoso. Mateo levantó las manos al cielo, sintiendo la urgencia en su ser. Clamemos en unidad. Que nuestras voces atraviesen el velo de la oscuridad. La comunidad, unida en voz y acto, comenzó a elevar sus súplicas con tal fervor que pareciera que el mismo cielo estaba respondiendo a su llamado. Jesús, ven y llena este lugar con tu luz, exclamó un anciano, y el clamor se multiplicó, resonando en las paredes del universo. Cada oración fue un eco de fe que se alzaba con fuerza. Fue entonces cuando el ángel apareció de nuevo, su resplandor irradiando esperanza. No temáis, proclamó con autoridad. La oscuridad es real, pero la luz que lleváis en vuestros corazones es más poderosa. Cada oración, cada acto de amor, es una espada en la batalla. Prepárense para el desafío, pero tengan fe, la victoria es asegurada. La comunidad, energizada por esas palabras, comenzó a cantar con más fuerza, cada letra de las canciones resonando como himnos guerreros. El aire vibraba con la intensidad del canto colectivo, y Mateo sintió que la sombra que acechaba se encogía, temerosa ante la unidad de la fe, pero en el fondo, una preocupación latente seguía inquietándolo. ¿Y si la oscuridad también tiene un mensaje para nosotros?, se preguntaba. No podía olvidar el murmullo que sentía en su interior, un recordatorio de que esta batalla estaba intensificándose. Justo cuando la música se elevaba a nuevas alturas, la sombra tomó forma, como una neblina que emergía del suelo. Se vislumbró una figura oscura al final de la plaza, y un escalofrío recorrió la espalda de todos. La figura se aproximaba, con un aire de desafío. Mateo sintió el temor recorrer a la comunidad como una ola, pero no podía dejar que ese miedo los consumiera. «Este es el momento», gritó. «No estamos solos. Clamemos por el poder que el cielo nos ha dado. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede contra ella». Las voces, al unísono, elevaron un canto de poder y protección. Mentes y corazones se enlazaron en fe, creando un manto de luz que comenzó a desvanecer la sombra que acechaba. Mateo observó cómo la figura oscura retrocedía, asustada, y una alegría se apoderó de su ser. «Tú no tienes poder aquí», exclamó. El estruendo de alabanzas llenó el aire, un grito de victoria que resplandecía en sus corazones. Cada oración lanzada al viento era como una flecha iluminadora que atravesaba la negrura y fabricaba espacios de luz. La figura se desvaneció al enfrentar la luz, y un profundo silencio se cernió sobre la plaza. La comunidad miró a Mateo, esperando su confirmación. «Lo hemos superado», dijo, y un estallido de alegría estalló entre ellos. «Dios ha escuchado nuestras oraciones.
Su luz ha brillado sobre nosotros, y permaneceremos unidos en la fe. Esta victoria es solo el comienzo de muchas más, Ana. Abrazó a Mateo, y los demás comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo, agradecidos. La oscuridad había sido enfrentada, y la luz había prevalecido. Esa noche, la plaza se transformó en un hogar de adoración. Las risas, las canciones y las historias de testimonios se entrelazaron, creando un lazo irrompible de comunidad. Mateo sintió que el amor de Dios les había enfocado en un propósito más grande, en el que cada prueba sería enfrentada con valor y cada sombra habría de ser iluminada, y así, la aldea, unida en fe, continuó su camino. No sabían lo que el futuro les depararía, pero cada paso que daban estaba acompañado de luz, esperanza y amor. La lucha espiritual había comenzado, pero en sus corazones sabían que Dios estaba con ellos. Así nació no solo una comunidad, sino un testimonio viviente de que no hay oscuridad que pueda prevalecer contra quienes tienen fe. Cada reto era un nuevo milagro en camino, y Mateo, Ana y Lucas eran los portadores de la luz en medio de un mundo que aún necesitaba ser iluminado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a este mensaje a brillar. Comparte esta manifestación con al menos 5 amigos que necesiten un rayo de esperanza. Tu acción puede ser parte de un milagro. No esperes ni un segundo más.